muy buenas noches. Estamos en una actividad más de metafísica. Este día vamos a ver la jerarquía espiritual de Shambhala, la segunda parte. Estamos transmitiendo desde Metafísica, Canadá, en Quebec, Canadá. Y bueno, viendo lo de la jerarquía espiritual, como habíamos visto, ya sabemos que existe Shambhala, que esta jerarquía espiritual trabaja a través de Shambhala. ¿Y qué es Shambhala? Shambhala no es un edificio, no es un lugar físico, sino es un propósito. Shambhala tenemos que aprender a Shambhala como conciencia, donde se cumple la voluntad de Dios. Que siempre es el bien. La voluntad de Dios siempre es el bien. Y este Shambhala es un campo de fuerza planetario donde se juntan el gobierno oculto del mundo, es decir, esos seres que van dirigiendo las energías en esta tierra. Y ellos son los maestros de sabiduría, entre otros. Son seres perfeccionados que trabajan inegoístamente por el bien de los demás. Desde ahí se rige el destino de la humanidad. Shambhala es la sede de la jerarquía espiritual, fue fundada por Sanat Kumara y actualmente es dirigida por Señor Gautama Buda. Recordarán que Sanat Kumara fue el ser que creó Shambhala e inició este propósito para ayudar a los niños de la tierra. Y el Señor Gautama Buda es el Logos planetario. Lo vamos a recordar un poquito, esto lo vimos la semana pasada y lo vamos a recordar un poquito más adelante. Esta parte de la jerarquía espiritual es para conocerla y aprenderla un poquito. No es para aprenderla de memoria como tal, pero sí es importante que la conozcamos. Está ubicada fuera del tiempo y del espacio y ahí se trabaja día y noche por el bienestar de todos los seres humanos. La llave tonal de Shambhala es el final de la Sinfonía Pastoral, que es la Sinfonía número 6 de Beethoven. Y bueno, decíamos que Shambhala rige el mundo, es como un gobierno que va rigiendo las evoluciones de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos van influenciando, nos van dando los avances para la Tierra, todos esos avances, tecnologías y todo el conocimiento que se le da a la humanidad a través de seres sensibles, de seres más evolucionados que van en esa búsqueda, en esa vivencia que tienen día a día, van buscando, van reflexionando y van descargando todos los avances tecnológicos, todos los avances intelectuales, todos los avances tanto en psicología, en arte, en música, tecnología, ciencia, química, medicina, etcétera, en toda la humanidad y en todos los tiempos desde que se inicia este propósito. Y bueno, muchos de estos seres han creado grandes obras o grandes descubrimientos que nos han mostrado. Y a través de eso, por ejemplo, las artes nos conectan con ese lugar divino, con ese lugar bueno. ¿De qué manera contactar Shambhala? A través de cosas lindas, de cosas que nos gusten. Y Shambhala es ese lugar que nos gusta, que nos acomoda. Es un lugar hermoso. Por eso el humano, cuando ve algo lindo, algo limpio, algo bello, se conecta con eso. ¿Por qué? Porque ya conoce Shambhala. Cuando no está en este planeta Tierra evolucionando, está aprendiendo en los retiros etéricos y uno de ellos es Shambhala. Entonces, al ver todo esto, viene esa remembranza, aunque tenemos el velo del olvido, nosotros nos vamos recordando dentro de nosotros, eso nos conecta y nos agrada. ¿Por qué? Porque ese lugar es todo lindo, es todo bueno, ahí donde trabajan los maestros es hermoso, es bello, y cuando nosotros vemos esas cosas aquí en el planeta, nos conectamos con ello. Por eso no hay nadie que no le guste lo limpio, no hay nadie que no le guste lo bonito, excepto el ecoloco, ¿verdad? No sé si ya estoy muy, ya estoy aquí echándome de cabeza mi edad.
con lo del ecoloco, pero bueno, busquen el ecoloco las Me nuevas generaciones. recordaste al Ecoloco, ya me había olvidado de él. Mari no conoce el ecoloco porque está muy jovencita, pero Está yo muy creo, yo jovencita, creo que sí. las otras, ¿verdad? Sí, sí conocen al ecoloco. Y bueno, vamos a ver un poco de esto. Decíamos que, decía yo, que los maestros, que los seres de sabiduría, nos han dado esas instrucciones, esa influencia a través de la conciencia, a través del gusto, a través de conectarnos con ello, todas esas ideas para hacer cosas lindas, cosas constructivas, la ciencia, la tecnología, las artes, etcétera. ¿Por qué existe este trabajo? ¿Por qué existe Shambhala? Bueno, hay diferentes razas que se vienen a evolucionar a la Tierra y cada raza evoluciona alrededor de unos 14,000 años. Hay razas, subrazas, etcétera. Y eso lo vamos a aprender más adelante en metafísica avanzada, pero en general hay diferentes razas. Y entonces, cada raza evoluciona, le toma unos 14,000 años y asciende, trasciende y ya, sigue otra nueva raza y así. Cada una tiene un lugar en este planeta Tierra y cada una tiene un propósito. Cada una tiene un manú. Pero ¿qué pasa? Que en la tercera raza se reciben unos rezagados que había en algún sistema solar, venían esos rezagados, esos seres no evolucionados que vinieron que ya se iba a destruir su planeta. Entonces, al destruirse ese planeta, bueno, pues los seres, las madres cósmicas tuvieron misericordia de ellos y dijeron, bueno, hay un planeta, que es el planeta Tierra, donde ellos puedan seguir evolucionando. Y entonces los trajeron. Para ese entonces nosotros lo que estábamos en la tercera, bueno, el planeta Tierra estaba en la tercera raza y entonces ellos, bueno, el humano, el ser humano de la tercera raza, pues era purito, él no pensaba mal, no tenía nada de maldad. Y entonces estos rezagados llegaron y empezaron a pensar mal, porque ellos así eran. Ellos pensaban mal, ellos eran necios, egoístas, mentirosos, malagradecidos, no respetaban la vida, hacían cosas malvadas, burlones, etc. Yo no sé si ustedes conozcan gente así, pero bueno, así eran los rezagados. Esos rezagados fueron 1,000 millones de almas que vinieron a evolucionar aquí en el planeta Tierra. Y pues se mezclaron. Y nosotros, los humanos, bueno, no nosotros, los de la tercera raza, los humanos de la tercera raza empezaron a aprender y empezaron a hacer lo mismo. Y empezaron, como les decía la otra vez, la semana pasada, empezamos a caer en conciencia. Y al caer en conciencia, al ser esta en negatividad, la negatividad es pesada, bueno, pues empezamos a tener un cuerpo de materia. Y esto es lo que se muestra o lo que se vivifica un poco en la parte en la Biblia donde está Adán y Eva, lo que es una caída de conciencia. La tercera raza la libró, lograron salir, bueno, ellos cumplieron su propósito y siguieron, pero para esto ya no la libró la cuarta raza, venían nuevecitos y ya estaban con esa onda de pensar mal, ya la negatividad ya estaba aquí un poquito más expandida y eso se convirtió en una cosa terrible. Los maestros nos dicen que lo que nosotros vemos ahora en estos tiempos que, que decimos, no, es que a dónde va a llegar la humanidad, se piensa mal, nada más el humano es egoísta y bla, 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 cuántas cosas se puedan decir. Los maestros nos dicen, eso no era nada, esto era de lo peor de lo peor. Y era como, y también empezaron a hacer después mucha magia negra, mucha brujería, a trabajar mucho el bajo astral. Entonces, pues eso fue tremendo, era una cosa terrible y más o menos
tendrá que ver algo así como en El Señor de los Anillos, esa historia de los orcos y de esa maldad y todo eso. Dicen que hacían tantas cosas que los reptiles, por ejemplo, se convirtieron en dinosaurios y todas esas cosas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que dijeron, no, pues estos humanos sí están muy mal, ya vamos a tener que desaparecer este planeta porque está muy mal. Ya todos los demás estaban ascendiendo, ya muchos ya habían ascendido a otros planetas, ascender significa ascender, solamente pasar al siguiente nivel. Y entonces resulta que viene Sanat Kumara y dice, no, pues es que él que vivía en Venus, él dice, vamos a ayudarlo. Él tenía eso en mente, ganas de ayudar a la humanidad. ¿Y de qué manera ayudarla? Pues a enseñarle nuevamente a aprender otra vez a pensar positivo, a hacer como deben ser las cosas, a vivir en la verdad. Y entonces se crea todo este trabajo. Y en esta cuarta raza fue la era de Atlántida. Entonces, esa pesadez tan grande que había de negatividad hizo que se hundiera ese continente. Entonces se hunde y en la Biblia lo podemos ver como todo se llena de agua, la historia de Moisés y Moisés, la historia del barquito y todo eso. Bueno, todas esas son historias que tienen un fundamento metafísico y es esa remembranza de cuando la Atlantis pues se hunde. ¿Por qué? Por tanta negatividad. También se le hace como una cirugía a la Tierra y se le saca gran parte de la negatividad y se expulsa de la Tierra. Es lo que ahora le llamamos la Luna. Que la Luna, si ven, no tiene vida, no tiene nada, es un pedazo allí nomás que está. Y refleja la luz del Sol. Por supuesto que tiene un magnetismo que afecta aquí al planeta Tierra, ¿no? Y entonces los maestros empiezan a trabajar en ello. Con Sanat Kumara vienen 13 Kumaras a trabajar. Y bueno, la caída del hombre es esto, de ser bello, hermoso, de no tener cuerpo físico, de ser casi un cuerpo de luz. Bueno, descendimos a esto, a volver a empezar. Tenemos que volver a empezar a recuperar todo. Ya ahorita ya no estamos tan mal, ya en esta nueva era, pues ya verán la diferencia, ¿no? Y hemos avanzado bastante, pero hay que seguir trabajando para seguir evolucionando. Y bueno, de ahí que vienen todas estas ideas de los gadgets y que ahora, por ejemplo, imagínense que va de aquel hombre de las cavernas que no sabía nada de nada y ahora con un clic ya nos conectamos, nos comunicamos, etcétera. Ya el trabajo de los maestros y de la humanidad que ha evolucionado ha ayudado a que esto se esté dando. Para ello, para hacer este trabajo, hubo avatares que vinieron a enseñarnos, grandes seres que vinieron a darnos una gran enseñanza. El primero fue Krishna, el segundo fue el maestro Gautama Buda y el tercero fue el maestro Jesús y ahora es el maestro Saint Germain. Para la era del maestro de Jesús, él fue un ministerio especial porque vino Krishna y vino Buda y enseñaron, pero no hubo un gran impacto. Mientras que al venir el Maestro Jesús se planeó un plan muy diferente, donde él iba a vivificar todas las iniciaciones de la humanidad y a enseñarnos nuevamente ¿a qué? Pues a desenvolver nuestro ser interno. Y entonces, pues él se vuelve el influencer de influencers en toda esa era de Acuario. Y por eso él fue el único de los avatars que vivió todo eso de manera, ahora sí que mediática, por decirlo así, que todo el mundo se enteró. Porque bueno, vino Krishna, vino Buda, vino Gautama Buda, pero pues no se enteraron en otros lados, en otros continentes, ¿no? Mientras que con Jesús eso se hizo masivo.
Además que el Maestro Jesús hizo un trabajo de transmutación muy importante, tan grande que, bueno, a partir de ese momento se toma una nueva, el calendario o las eras nuevas en la humanidad, cristianos o no cristianos, se toman a partir de antes de Jesús y después de Jesús. Ahora se les llama el tiempo cero, antes de ese tiempo, antes de la era actual, después de la era actual, etc. Y este es Sanat Kumara. Es muy importante que lo conozcamos y que sepamos de él porque él fue el primer logos planetario que vino y se encargó de todo este asunto hace aproximadamente 18 millones de años. Imagínense que eran 14,000 años los que nosotros, los que una raza tiene que ascender y ya van 18 millones de años. Así es de que hagan su resta para ver la cantidad de millones de años que estamos retrasados. Y él se le conoce como el joven de los 10 estíos o el joven eterno. Él tiene una apariencia de 16 años y él vino de la mano con otros 13 Kumaras, otros 13 seres como él, entre uno de ellos el maestro Serapis Bey. Entonces, esta jerarquía espiritual de Shambhala es una confederación de maestros de sabiduría que pues nos traen, se ocupa de la conducción interna de la tierra y está organizada jerárquicamente de acuerdo con el orden, desenvolvimiento, grado y rayo de cada maestro, el cual ocupa un cargo de servicio a la tierra acorde a su desarrollo. Toda esta información están en un libro que se llama El Libro de la Vida, que es un compendio de las enseñanzas de los Elohim, de los arcángeles, de los dioses solares, de los logos planetarios. Es una recopilación de toda esa enseñanza de los maestros y de los maestros de sabiduría y de otras evoluciones como los Elohim o los arcángeles. Y bueno, para recordar un poco, esto es la jerarquía espiritual de Shambhala, donde el jefe de jefes es el señor del mundo, logos planetario, que es el señor Gautama, que es el que sostiene el concepto inmaculado del planeta. Luego el Buda de la tierra, quien es el que descarga todo el amor del gran sol espiritual central, o para quienes les gusta más decir, todo el amor de Dios. Y después hay 3 departamentos, el departamento del Manu, del Bodhisattva, que es el departamento de la inteligencia, de la instrucción, y el departamento del Espíritu Santo del Mahashohan. Y maestros ascendidos, maestros de sabiduría de cada uno de los rayos. Recordemos que los maestros de sabiduría, ellos ya manejan todos los rayos, pero han decidido trabajar en uno solo porque pues ese les gusta, ese lo conocen más, ese les vibra más y ahí decidieron trabajar en ese. Pero ellos son maestros de todos los rayos. Dentro de esta jerarquía espiritual y todo este trabajo está el trabajo de los arcángeles, que los arcángeles son 7 arcángeles, el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Samuel, Uriel, Zadkiel y Jofiel. No todos aparecen en la Biblia, pero ellos son los 7 arcángeles y ellos trabajan a nivel del pensamiento, del sentimiento. Ellos nos envían esas radiaciones a nivel del sentimiento. Por eso podemos sentir el amor, por ellos podemos sentir la inteligencia, por ellos podemos sentir la paz. Ellos son esos seres que descargan esas energías a través del sentimiento. Y la jerarquía más, por decir más, con mayor vibración es la de los 7 Elohim. Los 7 Elohim, que son los constructores de la forma. Ellos son los que trajeron los 7 rayos a la manifestación desde el inicio del universo. En la Biblia son mencionados, se dice, y Dios y los Elohim crearon la tierra y habla siempre en plural al principio.
También recuerden que depende mucho de la editorial o quién escribió la Biblia o quién la tradujo, etcétera. Pero pueden encontrar esto ahí. Son estos seres son los que trajeron todos estos rayos y son los que se encargan, son como los más altos dirigentes de lo que es la forma, la materia, los átomos. Y bueno, un Shohan de cada rayo, que es un maestro de sabiduría para cada rayo. Hay un arcángel encargado en cada rayo y hay un Elohim también que dispensa ese rayo en especial. Los Elohim trabajan a nivel del pensamiento y recuerden que el pensamiento es la fuerza creadora. Entonces, imagínense, ellos están en un nivel superior y ellos podemos dirigirnos para que nosotros podamos desenvolver, desarrollar esas cualidades divinas. Cuando hablamos de los 7 rayos, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de cualidades divinas, que no estamos hablando de rayos mágicos o algo que no podamos entender. Son cualidades divinas. Y es importante conocerlas porque en cada situación que vivamos necesitaremos determinada cualidad para salir victoriosos de ella. Un examen que se requiere inteligencia, se requiere disciplina para estudiar mientras está estudiando. Un asunto con un compañero en el trabajo requerirá diplomacia, requerirá inteligencia, requerirá misericordia. Lo que se necesite, la cualidad que se necesite está en estos rayos que así se llaman rayos, porque vienen como rayos, pero son rayos de fuego electrónico, por eso no se ven. Y son 7 rayos. El número 7 simboliza el estado de la totalidad e indica que se ha superado una etapa especial en un momento dado. El 7 es el número perfecto, se le conocía como el número de Dios. ¿Por qué? Porque el 7 es el número 3, que el número 3 es el número de la divinidad. El 3 significa, la llama triple, significa que es el punto puro de lo que es la existencia, de lo que es Dios, de lo que es el gran sol espiritual central. Es de ahí donde surge todo. Entonces, 3 es el número de la divinidad o de la perfección. Y este 3, la combinación de los 3 más la combinación de todo, de todos en total, nos da un número 7. Y bueno, ¿qué significa esto? Que después de cada estos estados de la totalidad significa que todo requiere 7 pasos, 7 estados. Y una vez que se llegan a esos 7 estados, se vuelve a recomenzar. Por ejemplo, en la vida del ser humano existen los 7 primeros años, el niño aprende a tener control sobre su cuerpo físico. Después empieza a tener control sobre su cuerpo emocional. Después el ser humano empieza a tener, a trabajar su cuerpo mental. Y así va de 7 años, 14 años, 21 años, hasta llegar a 7 por 7, 49. Y una vez que se llega a la edad de 49, se vuelve a iniciar. ¿Y qué pasa? Cuando uno está llegando ya por ahí de los 40, empezamos a vivir un montón de cosas. Para los que están jovencitos no lo pueden entender, pero para los que ya estamos cerca o los que ya pasamos esa parte o andamos en eso, vemos cómo en nuestra vida empiezan como a moverse, empiezan los cambios otra vez hormonales, y que si la menopausia, y que si la andropausia, y que si empieza uno a buscar más espiritualmente, uno se cambia de trabajo, viene el retiro, empiezan a suceder muchas cosas. ¿Por qué? Porque se vuelve a empezar a aprender. Viene también situaciones en el cuerpo físico, porque hay que volver a empezar, pero en un nivel superior, a tener control de ese cuerpo físico. Y así sucesivamente.
Y bueno, estas grandes inteligencias superiores, que son los maestros de sabiduría, han desenvuelto por completo esos 7 rayos y trabajan en orden, en una seriedad y con una disciplina. Ellos tienen objetivos precisos de gobiernos de educación, de cultura, de arte, de ciencia, de economía, espiritualidad, en todos los países, en todas las razas y en todas las religiones de la tierra. Inspiran discretamente y alientan a ciertos miembros de la raza humana que trabajan por su propósito. Hay mucha gente que trabaja para los maestros, conscientes, y otros no saben, pero están sienten esas ganas de hacer cosas grandes, de ayudar, de desarrollar, de estudiar la ciencia, estudiar cosas, y están trabajando con los maestros. A lo mejor no conocen la metafísica y no saben que son los maestros, pero están trabajando con ellos. Si las condiciones son dadas y tienen el respaldo de la humanidad, influencia sobre muchos de los ellos influencian sobre muchos de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Como esos movimientos de los años 60, fueron los maestros quienes dieron esa influencia a la humanidad, y la humanidad vino y se revoltó, hubo un cambio ahí, pero eso entra con la nueva era. La nueva era, que es ahorita el avatar, el maestro Saint Germain. Y esto de la nueva era es a través, en 1952. El 15 de abril de 1952 inicia un plan para la salvación de la tierra desde Shambhala. Y este nuevo propósito es lograr que la humanidad piense, sienta, actúe y hable positivamente, que ya no sigamos decretando la negatividad, que ya no sigamos conectándonos con eso que no existe, que es mentira y que es negativo. A transmutar nuestro karma negativo, a ser más amorosos y tener mucho más compasión para lograr que la humanidad se libere. El objetivo es que seamos libres, y por eso se empieza a dar este trabajito, este conocimiento de la llama violeta, que antes no se tenía. Lograr que la humanidad viva de acuerdo a la realidad interior de su chispa divina y su presencia yo soy. Que nosotros intentemos contemplar y poner en práctica ese ser interno. Decía la semana pasada, Sarey, es que cuando haces la meditación, eso te ayuda, claro, porque eso te conecta con tu ser interno y te vuelve a recargar. Es como cuando pones al celular a cargar. Eso es la meditación, cuando tú empiezas a meditar y a tratar de entender qué es tu ser interno, a tratar de buscar y rascarle allí con tu entendimiento, con tu conciencia, ¿qué significa esa perfección? Porque venimos a los cursos de metafísica, estudiamos en los libros, pero no entendemos, es pura información y estamos llenando como un cochinito allí nuestro intelecto, nada más estamos llenando esas arcas de conocimiento, pero hasta que lo vas y lo empiezas a meditar y a tratar de entender qué es eso de mi ser interno, a ver, mi Cristo, y vuelves y tratas de conectarte y a sentirte, estás recargándote, y ella se puede expresar más a través de cada uno de nosotros. Esto para tratar de vivir de acuerdo a los 7 aspectos de la vida, que son estos 7 rayos, para activarlos y difundirlos y dar a conocer la apertura de los retiros etéricos de los maestros. Ahorita vamos a ver qué es un retiro etérico. Que la humanidad internalice la virtud de cada uno de los 7 rayos, que seamos virtuosos en cada uno, que si vamos a ser inteligentes, seamos mucho más inteligentes de lo que estamos ahorita. Todos tenemos la misma capacidad, pero algunos la tienen más desarrollada que otra, y el que la tiene menos, pues tendrá que trabajarle más, y otros en otra cosa, y otros en otras cualidades, así hasta manejar más. ¿Y en qué nos ayuda este conocimiento? Este conocimiento nos ayuda a que, a pesar de que seamos seres evolucionados, digamos que ya vamos logrando y vamos desarrollando nuevas cualidades y vamos siendo mejores cada vez, no perder de vista el propósito que los maestros conocen y sirven, que es el propósito de liberar a la tierra,
de ascender y que toda la humanidad ascienda. ¿Por qué? Porque hay muchos seres, como hemos visto, he puesto muchas caritas por allí. Mari me hace preguntas muy interesantes de, pero ¿por qué él es un ser ascendido si tuvo estos defectos y estos defectos y estos defectos? Pues porque no conocían esto y uno sí va evolucionando, pero a lo mejor en esa parte, en esa evolución, bueno, tenía alguna parte que le fallaba. Porque hasta que no hayamos desarrollado todos, no podemos trascender o ascender. Entonces, todavía tenemos ahí una colita que nos quede. Pero al final de cuentas se entiende. Por ejemplo, en el caso de Steve Jobs, él trabajó, inventó grandes inventos, se puso al propósito de la humanidad, pero en algún momento pudo haber perdido el objetivo y tener un poco de ego y, ¿por qué no ganar dinero ya que estamos en eso? Puede ser, pero al final, si ven lo que él escribía y lo que decía, al final él entiende que lo real, la verdad, está en más allá de lo físico, más allá de los gadgets, más allá de tener dinero, tener posesiones. Finalmente se va entendiendo, se comprende esta parte. Entonces, esta es de los primeros objetivos de esta Shambhala. ¿Qué pasa en 1952? Que dicen es que los niños de la Tierra nomás no se apuran. Mira, ya como ustedes verán, ya para 1952 ya habíamos vivido 2 guerras mundiales. Entonces dicen los grandes seres cósmicos, oye, estos se siguen peleando y no van mejorando, se estancaron otra vez. ¿Por qué? Porque si ven de que el Maestro Jesús, la evolución de la Tierra, de que el Maestro Jesús vino a la encarnación, a 1952 se fue mejorando, hubo varios descubrimientos, varios seres que trabajaron para la evolución de la humanidad y después vinieron 2 guerras mundiales. Entonces dicen, no, estos ya. Pero hubo un ser que dijo, espérense, se juntó con otros seres, uno de ellos el maestro Saint Germain, con el maestro Jesús, con otros demás seres a decir, ¿qué les parece si pedimos una dispensación de 20 años más? ¿Para qué? Para seguir enseñándoles. Pidieron, este es el maestro, el Moria, y entonces pide este trabajo de 20 años más para dar más instrucción, más fuerte, hacer un trabajo más fuerte con la humanidad. Y se da esta dispensación de 20 años. Y entonces se hace lo que se llama, los maestros crean lo que es el puente a la libertad. Y ahorita vamos a ver qué significa todo esto. Porque antes no se daban estas enseñanzas. Estas enseñanzas se empezaron a dar a partir del siglo XVIII con la ayuda de Madame Blavatsky. Empezó el maestro Yuval Kul también a dar estas enseñanzas y a dar el conocimiento de los 7 rayos. Quien empieza a dar el conocimiento de los 7 rayos es el maestro Yuval Kul, a explicarnos, a ver, además de todo lo que ya se enseñó, que tienes que ver, que buscar dentro de ti, en tu ser interno, ya se habló de Dios, de un padre, de los logos, y se empezó a hablar en el hinduismo también, y en el Buda Dharma, y aunque existen todas esas religiones que enseñaban sobre la vida y las leyes y el ser interno, el maestro tibetano viene y empieza a dar esta enseñanza de los 7 rayos para que lo podamos utilizar y ascender más rápido. Y en estos 7 rayos, bueno, son energías divinas que si pudiéramos verlas tendrían un determinado color. El primer rayo es el rayo azul, el segundo rayo es el rayo dorado, lo ponemos amarillo porque se parece al amarillo. El martes, bueno, el tercer rayo es el rayo rosa, el cuarto rayo es el rayo rojo, el rayo blanco, el quinto rayo es el rayo verde, el sexto rayo es el rayo oro rubí, así se llama,
El séptimo rayo es el rayo violeta. Y hay un día de la semana que los maestros como que le echan más de ese, más punch de esas cualidades divinas a la humanidad. El rayo azul es el rayo del poder, es el rayo de la voluntad. El rayo dorado es el rayo de la inteligencia, de la sabiduría. El rayo rosa es el rayo del amor divino. Para diferenciar del amor romántico, decimos del amor divino. El rayo blanco es el rayo de la ascensión, de la pureza. El rayo verde es el rayo de la vida. El oro rubí es el rayo de la gracia, de la provisión, de la paz. Y el rayo violeta es el rayo de la transmutación y la liberación. Cada uno de los rayos tiene, como les decía, tiene un Elohim a cargo, que va a dispensar ese rayo a nuestro nivel mental. El rayo azul tiene al amado Hércules. El rayo dorado tiene al amado Casiopea. El rayo rosa a Orión. El rayo blanco a Claridad o a Purity en inglés. El rayo verde tiene a Vista. El rayo oro rubí tiene al amado Tranquilidad y el rayo violeta al amado Zadkiel. Cuando vayamos viendo cada uno de los rayos, vamos a ver a cada uno de los seres. Ahorita es algo somero para que vayan escuchando un poco sus nombres. Y también están los 7 arcángeles. Hay un arcángel dedicado a cada uno de los rayos. En el rayo azul está el rayo del arcángel Miguel, el rayo dorado, el arcángel Jofiel, el rayo rosa, el arcángel Samuel, el rayo blanco, el arcángel Gabriel, el rayo verde, el arcángel Rafael, el rayo oro rubí al arcángel Uriel y el rayo violeta al arcángel Zadkiel. Recuerden que trabajan a nivel del sentimiento. Y los shohanes o maestros son, para el rayo azul, el señor Sol Sirio, para el rayo dorado es la amada Xochitl, para el rayo rosa es Lady Rowena, para el rayo blanco es el maestro Serapis Bey, para el rayo verde es el maestro Hilarión, para el rayo oro rubí es el maestro Juan el Amado y para el rayo violeta la madre Mercedes. Entonces, estos son todos los seres que se ocupan de dispensar los rayos, son como las cabezas y ellos a su vez tienen pues sus colaboradores o gente que se suma a todo este esfuerzo. Incluso nosotros mismos, si queremos, nos sumamos a estos esfuerzos. Los médicos se suman al esfuerzo del rayo verde, aquellos que se encargan de expandir las enseñanzas de religiones, etcétera, trabajan en el rayo oro rubí, las personas de la liberación, los que van cambiando todas las situaciones en la tierra en el rayo violeta, las personas de poder que controlan el orden en el planeta trabajan por el rayo azul, las personas inteligentes que crean por el rayo dorado, las personas amorosas, la economía se maneja en el rayo rosa y nosotros también nos vamos sumando a este propósito. Puede ser consciente o inconsciente, pero si una persona está haciendo su labor correctamente, está trabajando para estas energías. Y bueno, cada uno de esos rayos tiene, cada una de estas cualidades primarias tiene otras cualidades subsecuentes que podemos ver en esta gráfica. Y que vamos a ver cada una en cada uno de los días. Entonces, toda la creación recorre 7 etapas de actividad. Luego viene un momento de descanso. El 7 es el punto final que obliga al reposo para luego comenzar de nuevo. Por eso vemos que al final de los 7 rayos viene el rayo violeta. El descanso viene en el rayo sexto y en el rayo violeta viene ese descanso, esa libertad. ¿Cómo se pueden atraer todas estas energías? Bueno, a través del cuadrante de causación, a través del pensamiento, del decreto, del sentimiento y del santo aliento. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es la cualidad que requerimos para determinada situación
Y una vez que ya la hemos visto, pues entonces intentar ser esa cualidad, que expresar esa cualidad. Si yo requiero inteligencia, la inteligencia no me va a venir poniéndome a ver una serie en Netflix. La inteligencia me va a venir poniéndome a estudiar lo que tengo que estudiar para aprender más. Este trabajo de aprender y desarrollar cada una de las cualidades no tiene que ser doloso. Esto es gozoso. Venimos a la tierra con todo dado, venimos a esta encarnación y todo ya está dado en nuestro plan divino. Esto es nada más agarra el librito y ponte a leer y tú dices, yo me lo voy a aprender, voy a intentar, sin quebrarte la cabeza, sin decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. No, tú te relajas, lo ves, a ver, quiero entender y tratas de desarrollar esa cualidad. La fuerza, esa es una cualidad que es visible luego, luego. Necesitas mover algo pesado, por ejemplo. Si se necesita mover algo pesado, entonces tú te conectas con esa fuerza. Cuando veamos cada una de las actividades de los rayos, vamos a ver los seres de luz y queremos pedirles su ayuda. Pero si no, tú te pones con eso de la fuerza y decir, yo soy fuerte, yo soy fuerte, yo soy fuerte. En este caso es el Elohim Hércules, es el arcángel eh, Miguel, o es el señor Sol Sirio, o el maestro El Moria, algún ser del rayo azul. Yo soy fuerte y sí voy a poder. Tú vas y cargas eso y sí lo aguantas. Eso es algo que puedes tú probar o comprobar físicamente y toma unos minutitos nada más que te pongan, sí soy fuerte, sí soy fuerte, sí soy fuerte. Y te imaginas como fuerte. Hay un ejercicio que se daba mucho por los coach yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando empezaron a salir todos esos coach, antes de motivacional y todo eso, había un ejercicio donde a la persona le cerraban los ojos y le decían, tú te vas a poner, pase lo que pase, tú vas a hacer lo que te vamos a decir. Y decían, ponte derechito. Y le decían, vas a hacer una tabla. Siente cómo estás hecho de madera y eres una tabla, totalmente una tabla. Y la persona cerraba los ojos y dice, tú te imaginas, imagínate, eres una tabla y le describían todo lo que era una tabla para que él se imaginara que era una tabla. Vamos a moverte y tú vas a seguir siendo una tabla todo el tiempo. Solamente enfócate en eso. Y lo agarraban y lo movían como una tabla. Y la persona era recta. Yo me acuerdo haberlo visto y es verdaderamente impresionante cómo la persona está recta y le ponen una silla más o menos en la espalda a esta altura y otra silla por ahí de las rodillas, por ahí así, y sobre dos sillas los ponen, y es una tabla. ¿Y qué pasa? Que finalmente es un ejemplo de que cuando nosotros nos pensamos, sentimos eso que queremos, en eso nos convertimos. Al final del ejercicio, me acuerdo que el coach o persona motivacional lo paraba y le decía, bueno, ahora sí ya eres. Y cuando le preguntaba, ¿viste lo que pasó algo? La otra persona no, porque él solamente se concentró en ser tabla y fue tabla todo el tiempo. Y, y es una manera de observar cómo sí no requiere de gran trabajo, de esfuerzo, de desgaste emocional, de desgaste físico, el solamente conectarse con lo que uno quiere, con esa cualidad que quieres. ¿Requieres dinero? Siéntete rico, siente opulente y atrae esa riqueza y opulencia. Y en eso te pones. Vamos a aprender los decretos, algunos tratamientos para lograrlo en cada uno durante este estudio de los 7 rayos. Si alguien me puede decir para que yo vaya trabajando en algún punto específico, qué cualidad le gustaría trabajar más. Además, claro, cuando lleguemos al oro rubí va a ser la provisión y todo eso, pero si alguien quiere alguna cualidad en especial para poner atención especial en esos decretos o en esos tratamientos, con mucho gusto y lo vemos durante el curso.
Y bueno, este Shambhala o los retiros etéricos, Shambhala es un retiro etérico, son alrededor de la Tierra hay varios retiros etéricos y estos son campos de fuerza que tienen la radiación de un ser que pertenece a uno de los 7 rayos, tiene una cualidad de los 7 rayos y que está en un plano de vibración más alta, de conciencia proyectada. Y nosotros podemos ir a estos retiros etéricos cuando nosotros querramos. Si durante el aprendizaje de los 7 rayos no conocemos o no nos acordamos cómo se llamaba el retiro etérico de ese rayo, tú solamente puedes decir, quiero ir a aprender esta noche con mi cuerpo, cuerpo etérico, a aprender tal cualidad o al retiro de tal cualidad. Amada presencia, quiero ir a aprender esto. Y tú vas, te duermes y uno puede ir a los retiros etéricos a aprender. ¿Qué significa esto de ir a los retiros etéricos a aprender? Mientras dormimos, nuestro cuerpo etérico, que generalmente se vuela y se va y se viene y anda por todos lados y por eso soñamos una o tal cosa, entonces lo diriges ese cuerpo etérico a que vaya a aprender algo en específico. Y lo mismo puede ser un libro que puedas tener ahí junto, que estás estudiando química, pones tu libro ahí junto y tú dices, yo esta noche quiero aprenderme lo del libro, tal parte, todo eso. Y vas a ver que cuando tú empiezas a repasar esa materia o esa parte que tú ordenaste, dirigiste aprender, va a ser más fácil. Y bueno, para ir a los retiros etéricos, no crean que ustedes van al retiro etérico, tocan la puerta y les abren y, ay, sí, pásele, lo estábamos esperando. Cuando una persona está llena de negatividad, no puede entrar una persona llena de negatividad a un retiro etérico. ¿Por qué? Porque está custodiado para evitar que la negatividad entre allí. Por eso, para esto se requiere una persona que vaya empezando a trabajar ya, eliminando la negatividad, eliminando todo lo que que vaya trabajando ya en este trabajito del pensamiento constructivo, de detener esos pensamientos negativos, de quitarles poder, y entonces va siendo aceptado. A veces cuando los maestros ven que el, el alumno o la persona que quiere aprender tiene potencial, a veces lo prueban un poquito más para saber si está seguro. Dependiendo de cada una de nuestras evoluciones es como ellos nos van a tratar. Pero seguro, seguro, seguro que si una persona tiene negatividad, no va a ser aceptada. Uno puede empezar a barrer en el retiro etérico, a limpiar, a estar allí para impregnarse con esas energías y poco a poco puede ser tomado para aprender sobre ello. Entonces, estas grandes inteligencias superiores nos ayudan a la evolución de la humanidad y son grandes mentes de la evolución de la Tierra. Ellos son inteligencias superiores y compasivas. Se le conoce como la Gran Hermandad Blanca, como la jerarquía espiritual, o en inglés les llamaron maestros ascendidos. Entonces, el término de maestro ascendido fue dado en el Puente a la Libertad en Estados Unidos. Ahora, en este propósito de Shambhala. En 1952 se dan los propósitos de la jerarquía espiritual, que es 1, hacer cumplir el plan divino de perfección para cada una de las corrientes de vida. 2, lograr que la humanidad se conozca a sí misma, conseguir que nosotros actuemos o desarrollemos los 7 aspectos de Dios, que nos movamos de acuerdo a los 7 principios universales y que desarrollemos o desenvolvamos nuestro ser interior. Lograr que los humanos sean fraternales, que seamos libres, que ahora sí que hagamos cosas buenas, lindas y constructivas. Procurar hacer vivir la verdad, quitarle poder, eliminar todas las energías mal calificadas y renunciar a los intereses personales. Que cuando nosotros estemos trabajando, ¿qué es renunciar a los intereses personales? Cuando uno hace una labor, digamos, yo voy a estudiar para ser médico
¿Por qué quiero estudiar para ser médico? Porque me gusta la medicina, porque quiero inventar algo, porque quiero servir a la humanidad o para ganar mucho dinero, para ser famoso. Una vez que ya estamos trabajando, dependiendo de dónde trabaje, por ejemplo, aquí en América del Norte los médicos ganan muchísimo dinero y entonces pueden perder a lo mejor el objetivo primordial de por qué estudiaron eso, para ayudar a la humanidad, para curar, para sanar. Y puede que también al mismo tiempo digan, no, pues sí, pero yo con esto gano mucho dinero y se concentren en otras cosas. Entonces, evitar que la humanidad se vaya por otro lado, que se concentre en lo que en realidad es, en la verdad. Conseguir que los humanos seamos puros de intenciones y que estemos provistos de todo lo que nos haga falta. Este punto es bien lindo porque imagínate, ellos te dan todo lo que te hace falta. Y si tú empiezas a estudiar o a hacer o a cumplir estos propósitos y a desarrollar tu ser interior y a tratar de vivir con los 7 aspectos de Dios y en orden con los principios universales y ayudar, y tú empiezas a hacer eso, los maestros te empiezan a ayudar y empiezan a decir, bueno, esta persona empieza a ser constructiva y le vamos a dar más energía porque está moviendo la energía, se está ocupando de ella y al mismo tiempo de los demás. Recordemos que cuando nosotros hacemos nuestras meditaciones, nuestros decretos del diario, pedimos por nosotros y por toda la humanidad. Ese es un servicio a la humanidad que se hace todos los días. Yo me imagino que lo hacemos todos, ¿verdad? Porque aquí vamos aprendiendo y siempre ponemos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre, que así es. Y que estemos conscientes que es para toda la humanidad. Otro objetivo, el último, es que la gente trabaje ordenada y cordialmente, facilitando lo bueno que sabe y lo que no sabe. Es decir, que nosotros compartamos lo que conocemos, lo bueno, que la gente aprenda más, ayudar a que la gente aprenda más. Y bueno, pues estos maestros no son no buscan la publicidad, no buscan darse a conocer. Y aquí lo voy a decir porque en otro curso que yo di sobre esto, y siempre decimos esto, el maestro no quiere que lo ames, que lo andes odorando o que nada más andes pensando en él. Sí que lo ames, sí que sigas sus instrucciones, sí que quieras trabajar con él y para el propósito que él trabaja. Eso sí le gusta y eso te va a ayudar y te va a proveer de todo ello. Pero no buscan que le haga uno publicidad y que ande uno ahí haciendo malabares para ganar dinero o para hacerse más famoso, etcétera. Finalmente, el ego inferior que no salga. Ellos no comunican mensajes ni canalizaciones, no tienen mensajeros ni se juntan con personas con de bajo coeficiente intelectual. Es decir, hay por ahí, yo no he visto mucho, nada más he visto uno porque sí me he puesto a ver, a buscar. Hay por ahí gente que sí dice que canaliza maestros, pero el maestro ascendido nunca va a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso confunde a la humanidad. A veces nosotros hemos explicado que aquí en metafísica no, no hacemos canalizaciones o brujería o cosas de esas, pues porque eso trabaja mucho con el bajo astral, tiene muchos asuntos negativos. Pero hay otras prácticas, por ejemplo, algunas personas que pueden tener ciertos dones. A veces hay personas que tienen ciertos dones, pero hay muchos que dicen tenerlos y lo único que buscan es reconocimiento, dinero, que los alaben, etcétera. Entonces, para que la humanidad pueda discernir entre ambas situaciones, la línea es muy delgada y entonces la metafísica por eso se ocupa solamente en el desarrollo del ser interno y en el de vivir de acuerdo a los objetivos de la jerarquía espiritual. Pero de que existen dones buenos y lindos, sí existen. Y estas personas que los tienen trabajan con los maestros silenciosamente. No va a haber alguien que va a decir, yo trabajo con tal maestro, ven conmigo, dame tus $20,000 para que te cure. Nunca va a suceder eso.
La persona trabaja amorosamente. Las personas que trabajan amorosamente y que trabajan con los maestros, con esta jerarquía espiritual, tienen otro tipo, una conciencia más ascendida. Los maestros no dan predicciones, ni órdenes, ni alertas. Se puede ver por allí que hay personas que digan, no, es que tal maestro dice que va a haber un cataclismo el año que viene o a finales del año. Los maestros jamás van a dar eso, en primera, porque eso es negatividad. El que ocurra un desastre es una negatividad y los maestros no están en esa onda, no están en ese plano. Los maestros no están asociados a ninguna confederación galáctica ni platillos voladores, como veíamos la otra vez, no son extraterrestres, pues. Y bueno, pues desde Shambhala, bueno, aquí en esta gráfica vemos al maestro El Moria. Entonces, en este propósito de la nueva era, que yo les decía que el maestro El Moria había pedido una dispensación de 20 años, se crea algo que es un puente de luz hacia la humanidad de Shambhala. Ya habíamos visto que Shambhala se había construido en el desierto de Gobi hace 18,000 años, cuando Sanat Kumara lo creó, y que del desierto de Gobi se pasa a Long Island. Y bueno, en 1952 el maestro Moria, motivado por su inmenso amor al género humano, decidió desplegar el puente de la luz viviente, o que en inglés se llamaba The British of Freedom, el puente de la libertad, y que esto conectaba con el cuarto reino humano, con el quinto reino de la octava de los maestros de sabiduría, y esto lo hizo con la finalidad de que los estudiantes que desearan trabajar con los lineamientos de los maestros se beneficiaran de esto, para que la humanidad se beneficiara de la forma racional e inteligente, lógica y sin ningún interés egoísta. Esto es bien importante, sin ningún interés egoísta, que lo pudieran hacer todos aquellos que quisieran hacerlo y que con un nuevo modo de presentarles esta enseñanza espiritual a los estudiantes espirituales de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto se dio una nueva forma de enseñanza. Ya se había iniciado con Blavatsky una nueva forma. Ya se había enseñado un poco o lo que se llamaba el ocultismo, todas estas enseñanzas, pero antes había que ocultarse de ello. Y esta vez ya ha sido masivamente este trabajo. Este puente de la luz viviente despierta el fuego de conciencia en cada corriente de vida para que pase a formar parte de este mismo. Bajo la capa protectora del maestro Saint Germain se agrupan millares de estudiantes que conforman este puente de luz viviente, el cual continúa exitosamente con esta dispensación gracias a los que voluntariamente transitan sobre estas huellas de luz. Es decir, tal vez no nos damos cuenta y nosotros pertenecemos a esto. Al estar estudiando esto, al querer desenvolver nuestros rayos, hablábamos la otra vez de los dones, al querer desenvolver los dones y ayudar a la humanidad, nos ponemos a este trabajo con los maestros. Esta conexión, cuando el maestro ve que un humano, una corriente de vida, como ellos le llaman, está haciendo un trabajito para mejorar, para ayudar a la humanidad, ya el hecho de empezar a ser más positivos, ya esa es una gran ayuda para la humanidad, del hecho de decretar por el bien de tu ciudad, de tu familia, de tus compañeros, ya es un servicio que se está dando y que se está prestando, para que no piensen que este servicio tiene que ser muy grande o que se tengan que parar a mitad de la calle, hacer hablar a toda la gente, yo qué sé, cosas que la imaginación, que la mente puede inventar. Desde hacer estas simples y sencillas actividades, ya el maestro ya está viendo qué tanto nosotros estamos trabajando para ello. Y el maestro te empiezan a poner atención y habrá un maestro, tu maestro, que te tomará a su cargo, dependiendo de cuánto es ese trabajo. Eso lo vamos a ver más a detalle para los que tengan esta inquietud.
en lo que son las iniciaciones, porque para ello hay iniciaciones. Ahorita vamos a dejarlo como que estamos en la etapa de la sabiduría. Es decir, estamos buscando conocer, aprender. Una vez que se supera esa etapa de la sabiduría, uno ya se dedica a hacer un trabajo y ya vas avanzando un poquito más. Hay algo importante también, las personas que trabajan para ciertos maestros nunca lo van a decir. Y los maestros, pues están allí bien en este del Puente de la Libertad que se trabajó con Lucy Liddell-John y Geraldine Innocente, pues los maestros venían, les descargaban la información y se reunían ahí con ellas, etcétera. Entonces, este fue un gran trabajito que se hizo. Geraldine Innocente y su continuadora Lucy Liddell-John fueron dos pilares en el idioma inglés para iniciar la construcción de las bases del primer arco sostenedor de este puente de luz viviente. Más adelante, Su Majestad, el maestro Saint Germain, ofreció la disponibilidad de la corriente de vida de Connie Méndez y de uno de sus estudiantes para que las bases de este puente en la octava humana de habla latina también elevaran sus arcos constructivos hacia un estado de conciencia superior. Entonces, estas son algunas de las dispensaciones. Después, en Venezuela existe, ustedes saben que, bueno, o no sé si sepan, pero lo vamos a aprender, que en Venezuela, en Caracas, se encuentra el retiro del maestro Saint Germain del propósito, en el Monte Ávila se encuentra el retiro del maestro Saint Germain. Entonces, ahí se surge esa gran enseñanza y se repande, si se me va mi español, perdón, se dispersa a toda América Latina en habla hispana. Y a través del habla hispana, que es una de los trabajos que el maestro Saint Germain tiene para la humanidad, que a través del habla hispana, imagínense cómo estamos de chanzo, de lucky, de suertudos, ¿cómo se dirá? No es suerte, porque no es suerte. Bueno, ¿cómo tenemos ese gran beneficio de ser latinos? Porque a través de esta lengua en español se repande a todo el mundo y hay grupos de metafísica en español en todo el mundo, en todos los continentes e incluso ya en otros idiomas. Y entonces este es el trabajo que se da. En la madrugada del primer día de 1990, durante la ceremonia del recibimiento del espíritu envolvente, el maestro El Moria cerró personalmente la actividad en los terrenos de Kings Park en Long Island. Todo el aval constructivo de este puente se le legó a un grupo de venezolanos y por esa nueva dispensación a toda la información dispersada por la jerarquía espiritual. ¿Qué quiero decir con ello? Que este trabajito de Geraldine Innocente y de Lucy Liddell-John se terminó y se cerró. Ya no más. Y después, una vez que Lucy Liddell-John trasciende, bueno, pues entonces hubo personas que siguieron diciendo que los maestros venían y que no sé qué, y el maestro El Moria dijo, para evitar más confusiones, cerró el puente. Ya más un día les contaré cómo lo cerró. Los dejo para que sigan viendo el capítulo siguiente. Ah, no, ¿verdad? Es eso. Pero bueno, se cerró y ya no está más ese puente. El puente de luz viviente no es un lugar físico dentro del tiempo y del espacio de ningún país, así como Shambhala. No es algo que uno tenga que pensar que está uno allí. Esta energía, dice, sino que es cada uno de los estudiantes que se ofrece para hacerlo por medio del servicio, brindando sus energías inteligentes y conscientes, cumpliendo de forma práctica con las reglas y preceptos de todo estudiante de las enseñanzas de la Asamblea de Shambhala. Todo el que trabaja para comunicar la instrucción, la radiación y la iluminación que la humanidad necesita para desenvolver buena voluntad, servicio, conciencia, salud, iluminación, suministro y sostener así este planeta luz tierra, ya es parte constructiva de este puente de la luz viviente.
todas esas personas lindas, amables, tú siempre hay de esas por todos lados y que están allí, están trabajando esto. Es personas que son constructivas. Vemos todo el tiempo esas partes. Yo veo, si mal no recuerdo, está aquí Diana, que tiene también un grupito ahí donde expande la enseñanza. Todos estos trabajos para impartir esa enseñanza, ayudar a la humanidad a ser mejor. Todo ese es un trabajo con los maestros de sabiduría. Y todo este trabajo es voluntariado, todo este trabajo no tiene ningún egoísmo personal. Siempre recordar que es nuestra presencia, yo soy. Es importante recordar que no es la personalidad la que está haciendo eso. La personalidad presta su cuerpo físico, su voz, para que nuestro ser interno se manifieste y pueda descargar esas energías, ese conocimiento, esa instrucción que los maestros conocen y sirven. ¿Por qué? Porque la personalidad cuando se mete, ¿qué pasa? Pues pasa lo mismo que ha sucedido con las religiones. Se empieza uno a creer que es uno y empieza la personalidad a creer que es ella la que hizo, que es ella la que tuvo la idea, que es ella la que es la muy, como decimos en México, y se empiezan a dar órdenes, a poner reglas, a poner restricciones, a kikiki, cococo, cacaca. Y no tiene nada que ver por ahí, porque los maestros nunca han hecho eso. Donde sí son firmes, los maestros son firmes, o los seres de luz son firmes, es en la negatividad. Eso sí, ahí sí no pasa porque no pasa. Y hasta aquí no hay ninguna pregunta. Todo Sí, está... ¿Aló, Mari? hola, señorita Niro. Una Prende... pregunta. Sí. um, ¿Quiénes son las personas que mencionó antes? ¿Tienen nombres extranjeros? El señor Geraldine Inocente y alguien más. Sí, Geraldine Inocente y Lucy Littlejohn. Geraldine Inocente es complemento divino del maestro El Moria y Lucy Littlejohn, complemento divino del maestro Serapis Bey. Ambas vinieron a la encarnación para hacer este trabajito, para dar a conocer las enseñanzas de los maestros. Y bueno, sí Es tienen decir, nombres en inglés porque, bueno, pues vivían en Estados Unidos, donde estuvo donde se abrió el puente a la libertad. Por eso tienen esos nombres. es decir, que ellos son como seres de luz, pero que se vinieron a vivir aquí a la Tierra a propósito para darnos la enseñanza. Exactamente. De hecho, Geraldine Inocente después fue Shohan del primer rayo azul, después del maestro El Moria, y después ahora es el señor Sol Sirio. Pero así es, son seres ascendidos. Y de hecho yo publiqué hoy una foto de Lucy Littlejohn en el grupo de Facebook. Pero las pueden buscar. Recuerden que todo lo que se habla aquí en las charlas, todo lo que se aprende, ustedes, ¿cómo dijo? Lo voy a buscar en internet. Ustedes las buscan y todo está allí, nada está escondido, nada está oculto, todo está para que todos lo vean, lo aprendan y para que puedan confiadamente poner en práctica la enseñanza, aunque no necesariamente tengan que tener fe. La ponen en práctica y ven qué sucede. Ven cómo se vive lindo y bien y mejor y dicen, bueno, pues sí me gusta, quiero seguir aprendiendo o no me gusta, ya no aprendo, ¿no? Y ¿alguna pregunta más? Todo esto, prácticamente estas dos primeras actividades fueron de conocimiento, fueron como de un poco más para aprender y conocer ciertos seres y es importante conocerlos porque pues les vamos a solicitar ayuda y no le puedes ir a solicitar ayuda a alguien que no conoces, ¿verdad? Entonces hay que conocerlos para solicitar ayuda. Y la semana que viene empezamos con el rayo azul. Cada una de las actividades serán 2 actividades
en una. Es decir, en una vamos a ver qué significa, cuáles son las cualidades del rayo. En la segunda vamos a ver los seres de luz para que aprendamos sobre ellos, los retiros etéricos para que nosotros podamos ir a aprender a los retiros etéricos y lo que necesitemos para empezar a desarrollar cualidades. Señorita Nelu, ¿qué son las iniciaciones? Las iniciaciones son etapas en las cuales una corriente de vida pasa para ascender. Es decir, para poder entrar una persona que ya va seriamente, que ya va a hacer un trabajo constructivo serio, y se pone a trabajar en ello, entonces empieza a trabajar de la mano con los maestros, pero para ello tiene que tener ciertas cualidades. Es como etapas, es como cuando vas a la primaria y no puedes pasar a segundo año si no sabes leer y contar hasta 100, ¿no? No pasas a segundo año, a tercer año, si no te aprendiste las tablas de multiplicar del 1 al 3 y si no sabes sumar y restar, etcétera. Entonces, son como pasos que un humano, como características que una corriente de vida debe tener para su ascensión, como etapas. Y estas iniciaciones son las mismas que hicieron grandes maestros para poder realizar obras constructivas con su vida y poder ascender. Exactamente, todos pasaron por ahí. Todos pasaron por ese asunto. Pero esas las vamos a aprender más adelante. Primero vamos a desarrollar cualidades y después, para que se ponga uno a trabajar, yo me imagino eso como una maquinita que va lentamente y luego ya va trabajando y, ok, ya pasa al siguiente nivel. O como cuando estás en los videojuegos, que ya lograste tal etapa, pasas al siguiente nivel, así más o menos.